Entre los muchos escritos presentados por los ciudadanos ante la Corte Constitucional a favor y en contra del referendo, hay uno que llamó especialmente la atención por las características de sus autores, pues uno fue Procurador General de la Nación, Edgardo Maya, y otro presidente de la Corte Constitucional, Alfredo Beltrán. Antes de que la Corte entre en receso y el tema jurídico se vaya de descanso, Felipe Zuleta habló precisamente con el exmagistrado Beltrán sobre las razones que él considera protuberantes para que la Corte falle en contra del referendo. Pero el jurista va más allá y propone incluso un levantamiento popular en caso de que la Corte declare exequible el referendo. Felipe Zuleta entra al radar. Doctor Beltrán, ¿cuáles son los vicios de forma que ustedes, doctor Maya, encontraron en el trámite del proyecto de la ley de referendo que está para estudio de la Corte Constitucional? Los protuberantes. Son varios y todos son protuberantes. A tal punto que pensamos que bastaría uno solo de ellos para que la Corte declarara la inexequibilidad de la ley que pretende convocar un referendo. ¿Cuántos se encontraron? Encontramos por lo menos 7. Así, por ejemplo, el primero de ellos es el de haber excedido los topes de la financiación para la recolección de las firmas. ¿Qué otros vicios protuberantes encontraron? Encontramos que en el trámite del proyecto, en la comisión primera de la Cámara de Representantes, se aprobó tal como fue firmado por los ciudadanos. Es decir, quien haya ejercido la presidencia de la República por 2 periodos podría ser elegido por un tercero. Presentaron una proposición para corregir el error de redacción y decir más bien quien haya sido elegido por 2 periodos podrá ser elegido la tercera vez. ¿A qué atribuye usted el afán del presidente Uribe, afán no manifiesto, digamos, de quedarse en el poder? Tenemos una cordial discrepancia. Yo no creo que haya un afán no manifiesto. Es una manifestación protuberante porque creo que lleva 7 años en campaña presidencial. Lo que pasa es que ha sido presentada a través de sus válidos, intentando despistar a la opinión como para que no se note. Pero, doctor Beltrán, el presidente Uribe es un hombre inteligente y sabe que una tercera reelección, como ha pasado históricamente en los países latinoamericanos, por decir algún caso, el Perú con Fujimori, no le conviene, no le sale bien a él, no le sale bien al país. ¿Por qué se va a quedar? Pienso que él está imbuido de un espíritu mesiánico y que cree que solamente él puede salvar a la República. Eso no es cierto. De ser así, entonces habría que pensar que Colombia se habría disuelto cuando murió Bolívar, cuando murió Santander, cuando murió José Hilario de López, cuando murió Alfonso López, o cuando murió Alberto Lleras, o cuando murió Carlos Lleras, o recientemente Alfonso López Michelsen, y nada de eso sucedió. Los países no pueden depender de una sola persona. La democracia exige la rotación en el poder. De lo contrario, estaríamos ante gobernantes de carácter indefinido, puestos allí por la divinidad para cuidar de sus pueblos, lo que es la noción de los pastores, y Colombia debe dejar de ser una grey sumisa para pasar a ser otra vez un pueblo democráticamente soberano. ¿A qué atribuye usted la derechización del país? Por ejemplo, la recién tomada decisión del Congreso de la dosis mínima. Me parece que ha habido, primero, una orientación así desde el gobierno, y segundo, una falta de preocupación ideológica por los partidos en la sociedad colombiana. Ha habido inclusive un abandono de las universidades para formar las mentes nuevas y analizar la evolución política del país. Pero mire, doctor Beltrán, por supuesto los partidos, pero es que los partidos sistemáticamente desde el gobierno los han ido acabando, ¿no? Los han ido comprando a los congresistas para el referendo, para la reelección. Es decir, ¿qué es lo que ha pasado con los partidos? Es decir, las canonjías, los contratos, las prebendas han ido devorando a los partidos. Eso es cierto. Pero ha faltado resiedumbre ideológica para resistir la tentación y para, además de eso, asumir una postura
conforme a la cual la oposición en una democracia no es un baldón, sino es simplemente el ejercicio de la democracia para que pueda quien hoy es oposición llegar mañana al poder. Hay quienes sostienen, entre ellos yo, que el presidente Uribe se va a quedar con corte o sin corte, con decisión o sin decisión. ¿Usted opina, qué opina que eso pueda pasar? Si eso sucede, por medios aparentemente jurídicos, yo creo que la Corte no podría declararla de otra manera sino la inexequibilidad de la ley, pero si la Corte la declarara como exequible, tendría una disculpa perfecta en cuanto que así se le permitiría eventualmente presentarse como candidato. Pero si va a ser contra la Corte, contra la Constitución, contra la ley, lo único que queda es el alzamiento popular para defender las instituciones de Colombia. Pero eso viniendo de un magistrado, un exmagistrado de la Corte, ¿no es duro? Alzamientos populares ha habido en otras oportunidades. Fíjense cómo, por ejemplo, el gobierno mismo de López Pumarejo, respaldado por las mayorías que habían venido silenciosas, fue un alzamiento contra la Constitución retrógrada y autoritaria de 1886. Cómo hubo alzamiento popular no armado, pero lo hubo para poner fin al gobierno del general Reyes cuando llevaba 5 años. El 30 de noviembre era el plazo que establecía la Ley de Garantías para que el presidente de la República le informara al país si se iba o no a volver a presentar. Sin embargo, pasó el 30 de noviembre y el gobierno pasó de agache. Y no lo hizo aduciendo que todavía no estaba aprobada la reforma, que le podría permitir una tercera candidatura. Pero lo que pasa es que en el evento muy remoto de que aprobaran la ley, y más remoto todavía de que 7.200.000 colombianos aprobaran esa reforma a la Constitución, cuando la aprueben ya habría pasado la fecha de inscripción de candidatos, que es en febrero, y también la fecha del 30 de noviembre para anunciar la candidatura. ¿Y entonces eso simplemente significaría que quedaría aprobada la reforma constitucional para que en el futuro otro colombiano que tuviera 2 periodos cumplidos y aspirara a un tercero pudiera ser candidato. Pero en todo caso, el presidente Uribe ya no podría por razones de tiempo. ¿Y qué pasa si se mete? Creo que eso equivale a un golpe de Estado desde la presidencia de la República. Por eso hablo de resistencia ante el golpe para defender la democracia. Pues doctor Beltrán, muchas gracias por estar con nosotros esta noche en el radar y posiblemente nos veremos cuando la Corte haya tomado la decisión. Le agradezco muchísimo y que sigan teniendo el éxito que han venido teniendo hasta ahora.